Hoy en el informativo Valle de las Uvas de Radio Aspe contamos con la presencia de Sergio Puerto, entre otros cargos, portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Aspe. Sergio, bienvenido a Radio Aspe, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a vosotros por invitarme. Con el objetivo de hablar de muchos temas de actualidad, muchos y muy variados. Para empezar, la cuestión de los presupuestos de este año 2020, que ya ha comenzado, evidentemente. Se planteaba que el mes de enero podía ser, incluso el pleno ordinario del mes de enero, la fecha para el debate y, si procede, aprobación de este presupuesto 2020. Pero ¿cómo veis desde el Partido Popular esa posibilidad de que en enero estén aprobados los presupuestos? Pues yo suelo contestar cuando me preguntan, che, ¿cómo van los presupuestos? Suelo contestar, van, ¿no? Como cuando te ven por la calle alguien, ¿cómo vamos? Vamos, ¿no? Ahí estamos. También porque es una situación que no se daba desde hace años, ¿no? Tener que negociar de manera ardua y bastante intensa unos presupuestos. Lógicamente, en los 7 años anteriores de mayoría absoluta por el pacto PSOE-Izquierda Unida, pues el Partido Popular criticaba el documento, hacía propuestas, pero ni las críticas eran tenidas en cuenta, ni las propuestas tampoco, ¿no? Entonces, claro, aquí cambia la película. El equipo de gobierno de Izquierda Unida nos trae un borrador, un documento, que tiene muchas pegas. Ojo, no muy distintas a las que tenían documentos anteriores. Porque, de hecho, reconoce el concejal de Hacienda, y también reconozco la portavoz socialista, que bueno, que es un presupuesto muy continuista en algunos aspectos, en otros, lógicamente, no. Y claro, nuestra crítica es la de que ha sido todos los años. Es un documento incompleto, está poco trabajado, hay algunas partidas que consideramos sobredimensionadas y otras consideramos muy a la baja, y creo que no ha habido un trabajo concienzudo por parte de las distintas áreas de ajustar el proyecto de presupuestos a la situación económica del ayuntamiento. Porque en toda esta discusión que yo estoy manteniendo con el equipo de gobierno, discusión en el buen sentido de la palabra, está basada en una premisa principal. Es que en septiembre bajamos los impuestos, la mayor bajada de impuestos de la historia del Ayuntamiento de Aspe. De acuerdo. Propuesta del Partido Popular, se negocia con el equipo de gobierno y se hace una importante bajada de impuestos, que sabíamos que repercutía en unos menores ingresos para el ejercicio siguiente. Cuando uno hace eso, uno no puede jugar a ganar todas las veces. Es decir, si yo he bajado los impuestos y he vendido que hemos bajado los impuestos de tal ayuntamiento, etcétera, lógicamente no puedo pretender luego y voy a gastar más que gastaba. No, aquí hay algo incongruente. Yo veo, por ejemplo, el Gobierno de la Nación ahora, pues vale, hay un pacto, PSOE, Podemos, quieren aumentar el gasto público y dicen que van a subir los impuestos. Vale, me parece lógico, aunque no me guste, pero es la consecuencia lógica de hacer una acción y luego hacer otra. Y aquí nos encontrábamos que no, nos encontramos que había una disminución de ingresos por la bajada de impuestos y había un aumento de ciertos capítulos del gasto. Y hombre, esto es un poco incongruente, porque claro, ¿qué se veía resentido? Muy considerablemente el tema de las inversiones, que es donde a lo mejor los partidos de la oposición podemos jugar a hacer propuestas de mayor o menor calado. Entonces, claro, nos encontrábamos con un presupuesto que no nos permitía, teníamos muy poca capacidad de movimiento. He de decir que desde la oposición hemos ido enmendando ese presupuesto, ese documento. Dice al concejal de Hacienda que mirase estas partidas, que mirase estas otras, que viese alguna alternativa, que había capítulos y áreas de las que sacar algo más dinero del que había, y efectivamente, el 30 de diciembre recibimos el último borrador con el que estamos trabajando, pero aún así, hoy nos ha emplazado el concejal para pasado mañana, donde tendrá otros números, porque ha hecho caso a lo que tanto yo le insistía desde un principio, y luego también el Partido Socialista le decía, que mírate el estado de ejecución, es decir, cómo hemos terminado el año 2019, porque yo a vuela pluma ya le dije antes de final de año, me da que sobra dinero, que hay dinero que se consigna todos los años en las partidas y no somos capaces de gastarlo. Eso luego se incorpora al remanente, pero no estamos en la situación de esperar que nos venga el dinero en abril o en mayo, o en julio o en agosto. Estamos en situación de contemos con dinero para hacer un presupuesto que nos permita que todos podamos hacer propuestas. Y efectivamente el concejal de Hacienda cogió el documento, empezó a ver partido por partido y me ha dicho, sí que hay partidas que estaban hinchadas. Y digo, pues es que eso ha pasado otros años. Sí, no, se va a poder sacar. Y digo, pues venga, termina de hacer ese trabajo por indicación nuestra y el jueves nos sentaremos con unos nuevos números donde tenemos que tomar otras decisiones en la línea de las que estamos tomando, pero ya con otra base, ¿no? Por lo tanto, va funcionando la negociación,
pero bueno, conocedores de que siguen y habrán escollos importantes a la hora de que esa negociación termine de forma positiva o no. Dentro de estas negociaciones, el Partido Popular está planteando una serie de propuestas para que el equipo de gobierno las incluya en ese presupuesto. ¿Qué propuestas son, o al menos las más destacadas de las que plantea el Partido Popular? Pues como comentábamos en la nota de prensa que se daba la semana pasada, y así yo se lo he transmitido siempre al concejal de Hacienda, al equipo de gobierno, a los otros partidos de la oposición, nosotros nos vamos a mover en hacer propuestas para el presupuesto que todas y cada una de ellas están contenidas en nuestro programa electoral. Así lo decidimos al principio de la legislatura, viendo que había un gobierno en minoría, y así fue nuestro compromiso con nuestros votantes y con el pueblo de Aspe. Desde la oposición intentaremos desarrollar en la mayor medida posible nuestro proyecto político. Entonces, hay propuestas que ya han sido aceptadas por el concejal de Hacienda. Una era habilitar una línea de ayudas para personas o familias que necesitan de acciones extraordinarias, es decir, familias que necesitan llevar a sus hijos a un servicio de atención temprana o a un servicio de logopedia o a un familiar al servicio de Alzheimer, de Parkinson, de cualquier este tipo de acciones, ¿no? Que no hay en estos momentos una ayuda concreta para eso, sí que hay ayudas para acciones extraordinarias, pero con donde se contabiliza la renta. Y yo pensé que, bueno, que igual que se hizo, yo creo que con buen criterio, las ayudas para danza y música, sin tener en cuenta los ingresos que tenga que tener cada familia, sino por el hecho de que sus hijos cursen esas actividades, pues en caso de que una familia necesite de estas acciones, pues tener un apoyo de su ayuntamiento. En segundo lugar, pedimos también una línea de apoyo para deportistas individuales o de élite, que quedan fuera de lo que son las subvenciones para entidades deportivas, bien por la cuantía, bien por las necesidades que tengan, ¿no? En tercer lugar, pedíamos la ampliación del convenio con Apanas para poder contar con la Asociación de Padres y Adolescentes de Niños Sordos de Aspe, para poder contar con un local en condiciones, dejar el local municipal que utilizan en la calle Mayor y atender correctamente a todos los niños y niñas que atienden, adolescentes y demás, y además ampliar sus servicios en un necesario servicio de atención temprana del que tienen un proyecto elaborado ya hace tiempo. Y luego también suscribir un convenio de colaboración con la Asociación Iguales, que trabaja con enfermos mentales y que hoy por hoy pues tampoco tienen ninguna colaboración tangible por parte del Ayuntamiento. Esas son más o menos las propuestas que están aceptadas. Luego, a nivel de inversiones, pedíamos que se redactase un proyecto para la adecuación de la pista deportiva de la NIA, la que está enfrente de Mercadona, sobre todo porque veíamos que una de las propuestas del equipo de gobierno era un nuevo campo de fútbol en los aledaños del pabellón deportivo. Yo no sé si se necesita un nuevo campo de fútbol 11, que además vendría a saturar las instalaciones anexas del pabellón, ¿no? Porque vestuarios, etcétera y demás, o simplemente nos toca poner en valor aquello que tenemos. Entonces siempre hemos sido de la opinión, y así nos lo han transmitido distintos clubes, que si esa pista de la NIA para fútbol 8 estuviera equipada, pues todo el fútbol base, las escuelas deportivas, incluso la liga local de fútbol 8 y tal, se podría destinar allí y ya descargaría bastante la saturación que tiene la instalación de la fuente los fines de semana. Y está céntrico, está en un sitio donde no hay excesivo riesgo y por lo tanto yo creo que antes de hacer un nuevo campo de fútbol atendamos esta necesidad. Esa era una de las premisas que planteábamos. Luego planteábamos también la habilitación de créditos suficientes o de presupuesto suficiente para acciones encaminadas a mejorar el entorno rural y dar un impulso a nuestra agricultura. Con esto, ¿qué quiero decir? Pues el entorno rural es muy amplio en Aspe y no podemos estar sujetos a que si tenemos un programa extraordinario de empleo, desbrozamos caminos o no. Si resulta que un año invierto 10 y otro 6 y otro 5. Por lo tanto, pensamos que el cuidado de nuestro entorno rural tenía que tener siempre un dinero asignado para hacer una labor de mantenimiento que son sí o sí obligatorias todos los años. Aquí también he de decir que María José del Partido Socialista proponía volver a roturar los caminos y las parcelas, ¿vale? Puede ir dentro de las acciones de mejora del entorno rural. Y luego el tema de la agricultura, pues oye, hay un convenio con sindicatos donde se hace cierto asesoramiento a los agricultores, pero pensamos, vengo hace un rato de ese manifiesto en apoyo al sector del lobo de mesa, donde algo más tenemos que hacer también los ayuntamientos, ¿no? Algún tipo de incentivo para favorecer el relevo generacional, algún tipo de incentivo, información o colaboración para nuevas variedades, nuevos cultivos, algo, ¿no? Agricultura en general, ¿no?
Ese es un punto que también, lógicamente, tenemos que desgranar y tenemos que ver cómo se va a hacer. Y un punto fundamental para nosotros, que así era una propuesta electoral también, era la mejora y la ampliación de los servicios de limpieza y mantenimiento de zonas verdes. Venimos ya muchos años, muchos concejales, diciendo que es que nos faltan medios para poder prestar un servicio satisfactorio a las necesidades del pueblo de Aspe, tanto en un aspecto como en otro. Pues bueno, si nos faltan medios municipales, puesto que el servicio de limpieza viaria es municipal desde siempre y el de mantenimiento de parques y jardines se municipalizó hace unos años por este equipo de gobierno, veamos a ver de qué forma podemos complementarlo. Tenemos un problema con el personal, tenemos muchísimo personal, un 48% de nuestro presupuesto es en gastos de personal, eso es una barbaridad y nos pone en una situación que hay que llevar cuidado y por lo tanto eso que se demonizó por parte del equipo de gobierno anterior y el actual, que era externalizar, dar servicios a las empresas externas, pues puede ser una solución. Nosotros proponíamos zonificar el pueblo en distintas zonas, tanto para limpieza viaria como para atención de parques y jardines, y ver con qué recursos contamos para realizar esas funciones en qué zonas, y las que quedaron fuera, pues externalizarlas a una empresa externa que se pudiera encargar de esas funciones, ¿no? El equipo de gobierno no está muy por la labor de la externalización, pero sí que dice que bueno, que podemos negociar o ver vías. Por eso te digo que quedan muchos flecos, sobre todo en esa partida de apoyo al entorno rural y a la agricultura y en algo irrenunciable para nosotros, como es mejorar y ampliar los servicios de limpieza, hay mucha tela que cortar. Esas son las propuestas del Partido Popular. Si el equipo de gobierno dice, bueno, ¿qué os parece si en lugar de hacerlo así lo hacemos de esta manera? Lo que tenemos claro es que recursos económicos hay que destinar y que tenemos que definir muy bien qué acciones y qué formas se van a hacer para que esas dos áreas se vean mejoradas. Y ahí es donde va a estar, a partir de ahora, la mayor discusión con el equipo de gobierno, sin duda alguna. A veces la palabra política pues tiene un significado, se utiliza con un significado negativo, pero parece que es el momento de hacer política entre las distintas formaciones con representación municipal. ¿Eso podría llevar a que en el mes de febrero sí que tenga lugar, o en pleno ordinario o en pleno extraordinario, este debate de los presupuestos? Sí, yo creo que en el mes de enero no. Lógicamente, la semana que viene tenemos el pleno ordinario. Y yo creo que el debate de presupuestos, pues sí que yo creo que a mitad de febrero más o menos estaría ya todo visto y hablado. No digo con esto que lleguemos a un acuerdo o a un consenso, pero sí que imagino que con el ritmo que van las negociaciones y el tiempo que llevamos hablando, he de reconocer de que de una forma seria y sensata por todos los grupos municipales, llegará un momento en que la negociación estará terminada. Veremos a ver si el equipo de gobierno colma o da respuesta a las solicitudes de la oposición y entonces el sentido de ese debate será uno, o si los partidos de la oposición, en este caso el Partido Popular, consideramos que no es suficiente con aquello que el equipo de gobierno, esa participación que nos dan los presupuestos, pues lógicamente el sentido del debate será otro, ¿no? Entonces yo sí que se lo dije también al equipo de gobierno, a ver, el que dilatemos las negociaciones para intentar buscar un acuerdo no quiere decir que ya estemos suscribiendo un acuerdo. O sea, hay buena voluntad por las dos partes, pero yo hasta que no lleguemos al final no podré decir si lo que pongo en la balanza es suficiente para que el Partido Popular posibilite unas nuevas cuentas o es insuficiente y el Partido Popular se niega a que esas cuentas salgan aprobadas con esas condiciones. Lo que sí se va a presentar en el pleno ordinario de la próxima semana, del mes de enero, es una moción del Partido Popular relacionada con el tema del plurilingüismo, que está tan de actualidad, con manifestaciones en la Vega Baja, con acuerdos en el Vinalopó entre distintas formaciones políticas, en este caso del Partido Popular, distintos representantes del Partido Popular en la comarca. ¿Qué es lo que ocurre para el próximo curso con el plurilingüismo? Pues es cierto que desde la Consejería dicen la ley de plurilingüismo se viene aplicando ya 2 cursos y no hay ningún problema. Pues es cierto que problemas no ha dado muchos. La ley del plurilingüismo se pone cuando el famoso decreto de Marsal del 2017 la justicia lo tira hacia atrás, pero es que la gran diferencia es la obligatoriedad de cursar asignaturas troncales en valenciano a partir de secundaria. En estos momentos en muchos colegios de Aspe pues se da la asignatura de valenciano durante la primaria, secundaria, y luego pues se da o plástica, alguna del currículo, ¿vale? Hasta el 25%. Pero es que ese 25% ya tiene que ser de alguna de las troncales. Claro,
cuando un alumno o alumna de ASPE ha hecho la primaria, pues dando asignatura de valenciano y alguna de estas de educación física, plástica, religión, etcétera, y se encuentra con que va a llegar a tener una física y química o una historia en valenciano, ¿vale? Porque tiene que ser una de las troncales, pues lógicamente puede ser perjudicial, ¿no? Para los intereses académicos de ese alumno. No digamos ya en el paso de secundaria a bachillerato, porque las etapas que ahora se implementan son secundaria, bachillerato, formación profesional y educación de adultos. Por lo tanto, en primer lugar, quiero dejar claro que aquí no decimos, el Partido Popular no dice no al valenciano, dice sí al valenciano. Creo que nuestro Estatuto de Autonomía y la ley de ús del valencià del 83 instan a las administraciones a fomentar y a cuidar el valenciano. Yo creo que se ha conseguido. De cuando nosotros estudiábamos hace 30 años en el instituto a cómo se estudia ahora, pues hay una diferencia abismal. Ya los niños estudian durante 11 o 12 años la asignatura de valenciano, alguna del currículum más en valenciano. Por lo tanto, yo creo que el valenciano tiene más que asegurada su supervivencia en las zonas castellanoparlantes como estas, pero también hay que permitir que el castellano lo tenga en las zonas valencianoparlantes. Y que nadie se engañe, que por mucho de que nuestros alumnos aquí estudien en valenciano 1, 2, 3, 4, 5, 6 asignaturas, no van a salir a la calle hablando valenciano, porque en sus casas y en su pueblo no se habla valenciano. Entonces yo creo que hay que fomentar el valenciano, estamos por la labor de que esto sea así, porque así lo marca nuestro estatuto y demás, pero sin imposiciones. Entonces valenciano sí, imposición no. ¿Qué pasa? Que la Consellería parece que va un poco dando soluciones a corto plazo, pero que cuando uno sabe de qué va la ley, contraviene su propia ley. Se está hablando de que una implantación progresiva desde primero de la ESO. A ver, cuando se dice que las etapas a las que hará referencia la ley en 2020 y 2021 son secundaria, bachillerato y tal, no te habla de implantación progresiva, te habla de toda la etapa. Entonces no tiene mucho sentido. O que se podrán pedir proyectos experimentales, lingüísticos experimentales de centro. Pero también te dice la propia ley que los proyectos experimentales se podrán implantar una vez se hayan conseguido como mínimo los objetivos de la ley. Es decir, que el 25% de asignaturas se den en valenciano y una de esas sea troncales. Entonces, claro, parece ser que el Consell ha visto la respuesta en la calle y empieza a improvisar soluciones de oído, a decirlas verbalmente, pero que poca seguridad jurídica, porque sabemos que esas soluciones que se están poniendo encima de la mesa por parte de los responsables del Consell contravienen la propia ley que ha sido aprobada por ellos. Entonces, ¿qué pretende el Partido Popular? Retiremos estos artículos de la ley, negociemos. Nuestra presidenta Isabel Bonino no está diciendo vamos a manifestarnos, está proponiendo vamos a llegar a un acuerdo. Aquello que ustedes están diciendo de palabra es precisamente lo que nosotros decimos, que se entre en una modificación de la ley. Modifíquenla de verdad y tendremos toda la seguridad de que realmente se empezará en primero con una, o luego será paulatinamente, o veremos a ver de qué forma se hace, ¿no? Por tanto, yo creo que por el decir que no a la imposición, y también yo creo que en las zonas castellanoparlantes, un poco velando por el interés académico de nuestros hijos, tenemos que oponernos a esta ley que tiene un alto grado de imposición y muy poco de participación. Por último, porque no nos queda más tiempo, una de las cuestiones de actualidad en los últimos días ha sido la denuncia presentada por la Fiscalía ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Novelda contra el actual alcalde de Aspe, Antonio Puerto, por el tema de la retirada de unas multas en la primavera de 2018 en relación con la zona azul. ¿Cómo valoráis, cómo veis desde el Partido Popular pues todas estas cuestiones que se han producido a raíz de esta denuncia de Fiscalía? Pues hemos sido muy cautos, no hemos hecho ninguna manifestación al respecto que pudiera considerarse inculpatoria hacia el alcalde o hacia el concejal, ni mucho menos. Yo creo que ser muy respetuosos y cautos con los procedimientos y los tiempos judiciales. Tengo que decir una cosa, los policías presentan unas denuncias y es la Fiscalía quien ve indicios y lo manda al juzgado. Cuando dice, es que los policías han hecho... Ahora ya es la Fiscalía, ¿no? la que ha actuado. Y yo lo decía también el otro día, a simple vista, cuando uno empieza a escuchar declaraciones del propio Antonio, del representante del sindicato aquí en vuestro medio y demás, dice, bueno, pues es cierto que algo parece que bien hecho no está. Si lo que no está bien hecho es constitutivo o no de un delito o de lo que sea, ahí la justicia decidirá. Pero, hombre, a simple vista, dice, hombre, pues es cierto que la ordenanza de la hora está aprobada desde 2011, que esa ordenanza recoge unas sanciones por el incumplimiento de la ordenanza.
exceder una hora el tiempo de aparcamiento o no señalizar la hora de llegada. Es cierto que, aunque en abril se pusieron los vigilantes de la hora, pero la zona azul seguían funcionando porque denuncias se han ido poniendo, en mayor o menor medida, unas épocas más, otras épocas menos. Lógicamente no había unas personas vigilando, por lo tanto la frecuencia de denuncias disminuía. Pero yo, que soy vecino de la zona, tengo bastantes boletines verdes por no haber aparcado el coche y no haberlo quitado en tiempo o demás, ¿no? Entonces, dice, bueno, la ordenanza está en vigor. Entonces dices, te preguntas, ¿qué potestad tiene un concejal de comercio como Antonio Puerto para decir que durante el mes no se va a multar? Una ordenanza aprobada en el Pleno y que está en vigor, porque un concejal de comercio dice transitoriamente nos va a multar. Pues no me parece que haya suficiente amparo legal para esa medida, ¿no? Yo creo que tiene que tener cierta previsión. He dicho, bueno, hacemos un acuerdo, no lo sé, de Junta de Gobierno, o por medio de un decreto, o llevamos una modificación al Pleno donde haya una transitoriedad de un mes, algo. Dice, hombre, pues de momento no parece muy lícito que alguien diga porque que puede estar bien la medida, pero sabemos que en la administración las cosas llevan su tiempo. Y luego, una vez que pasa eso, hay unas multas, ¿de acuerdo? Que yo no sé si son muchas o pocas. Es cierto que en ese momento yo le preguntaba al concejal de policía que por qué se ponía a los policías 8 horas a patrullar la zona peatonal, dejando desasistido el resto del pueblo. Pues hombre, si antes pasaban de pasada, cuando uno está 8 horas, pues a lo mejor hay hechos que no se quieren denunciar y otros que, aunque no tenga más remedio, tienes que denunciarlos, ¿no? Porque estás ahí perenne todo el día. Y luego lo que parece también un poco extraño es que se quitan unas multas y no otras. ¿Por qué? Porque hay gente que se encuentra la multa en su coche, considera que está correctamente denunciado porque ya sabía que se puede matar, va a un cajero y paga el 50% y paga la multa. Entonces, claro, cuando se retiran las multas, a todos aquellos que hayan pagado no se les retira. Entonces, claro, en el antes, que es el decir no se multe, ¿por qué? Habrá que ver algo más, ¿por qué? Y en el procedimiento de retirar esas multas parece ser que hay algo que no está claro. A mí, la sensación que me da, conociendo un poco la administración como la conozco, y cuando vas hablando con gente y vas oyendo, ¿no? Ahora, lo dicho, no es menos... O sea, hay una realidad, y es que el alcalde está investigado, están imputados el alcalde, el concejal y los mandos policiales, y la jueza tendrá que decir el próximo 17 de febrero si sigue viendo indicios y abre juicio, con lo cual yo creo que las explicaciones en ese momento tendrán que ser muy distintas, o si por lo contrario considera que no hay nada y archiva la causa. Lo digo, a simple vista de momento yo creo que las cosas bien no se hicieron por parte de Antonio Puerto, sobre todo porque era concejal de comercio en ese momento. Por lo tanto, yo creo que si hay alguna consecuencia tendrá que dar sus explicaciones, y si no, yo creo que debería reconocer que efectivamente corrió demasiado, no hizo las cosas con el cuidado o el esmero que cabe hacerlas en una administración. Sergio Puerto, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Aspe. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Hasta la próxima.